compañeros y profesor de maestría en infancias. En este momento vamos a hacer una entrevista a la licenciada en Educación Especial, Claudia Penales. Profesora, nosotros quisiéramos saber algo sobre educación especial de inclusión y quisiéramos saber qué caracteriza y configura a los niños y niñas como sujetos sociales. Muy buenas tardes. La pregunta que me haces se refiere al tipo de protección que ellos tienen en cuanto a los derechos, a la legislación, ¿sí?, a las leyes, a la Convención Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se contempla que son personas con deberes y con derechos. Y los derechos a su autonomía, a su independencia, a todo lo que tiene que ver con la igualdad con respecto a los otros niños que están en la escuela, por ejemplo. ¿Y en qué espacios colectivos participan? En todos los espacios, dependiendo del contexto en que estemos, ¿cierto? Ellos pueden participar en la escuela, en la ciencia, en el deporte, en todas las áreas que involucran el desarrollo normal de cualquier persona, pero teniendo en cuenta unas adaptaciones y unas adecuaciones que hagan que la persona con discapacidad pueda desenvolverse normalmente en cualquier situación y en cualquier contexto. Otra preguntita, profesora. ¿Cómo los adultos perciben estas actitudes de los niños con quienes conviven? Bueno, a veces hay una percepción de ellos en cuanto a auspicio, ¿sí?, en cuanto a que son inhábiles, que no pueden hacer muchas cosas y que es la persona adulta la que debe siempre guiar. Bueno, hay que mirar el tipo de discapacidad que tiene la persona, su diagnóstico y cómo se desenvuelve ello para uno poder denominar a una persona con discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, hay chicos muy hábiles con solamente su discapacidad base, por ejemplo, digamos un niño invidente, y se puede desenvolver normalmente como cualquier persona. Entonces la percepción cambia dependiendo del diagnóstico, de las habilidades del chico y del conocimiento que el adulto tiene de lo que es la discapacidad. ¿Cuál sería la percepción de la diversidad desde esa realidad de contextos? Hay una percepción a veces muy imaginaria, tiene muchos imaginarios. También la percepción médica, hay una percepción educativa, ¿sí?, y una percepción de lo que es la discapacidad también tecnológica, ¿cierto? Podemos hablar de la parte médica, de los diagnósticos, de cómo se percibe el niño desde la parte física, ¿sí?, desde la parte médica, desde su diagnóstico. También desde la escuela, como los docentes, ¿qué percepción tenemos de ese niño con discapacidad? ¿Cómo podemos trabajarlo desde nuestro imaginario, desde lo que conocemos, desde nuestra cultura? Eso influye muchísimo en la percepción que tenemos de esas personas con discapacidad, la accesibilidad que tienen dentro de los diferentes contextos, como te he dicho, que en el deporte, que en la educación, ¿sí?, Su desarrollo integral, ¿sí?, y sus capacidades, porque hay chicos que presentan múltiples discapacidades, es decir, se enfrentan maestro, por ejemplo, a esto, y dicen, no, pues yo qué puedo hacer acá. Tiene que tener un conocimiento muy vasto de cada una de esas múltiples discapacidades que presentan. Pero también hay chicos que tienen una sola discapacidad y su coeficiente intelectual es normal. Entonces pueden acceder a todo tipo de actividades a nivel curricular en ese aspecto y el maestro va a tener otra percepción diferente y la sociedad en general. Vamos a tocar ese puntito de sociedad, porque
podríamos decir qué problemática se podría presentar en estos niños y niñas en ese contexto? Las problemáticas más importantes son las problemáticas a nivel social, comunicación. ¿Cómo se puede comunicar una persona con discapacidad en la parte interactiva con sus pares? ¿Sí? A veces hay chicos que presentan un lenguaje deficiente, ¿sí? O se comunican por señas, las personas sordas, ¿sí? O hay un niño ciego en el aula, entonces ¿qué problemática tenemos ahí? ¿Cómo escribe, cómo lee, cómo se desenvuelve? ¿Sí? Los comportamientos que tiene un niño autista que son de crisis, de agresión, entonces yo cómo me comunico con él. Esa es una de las problemáticas que se pueden evidenciar. Ellos no las tienen, las tiene el contexto, las tiene el medio, y nosotros somos los que posibilitamos las herramientas para que esas problemáticas, que solo no las tienen las personas con discapacidad, sino también las personas, entre comillas, normales, podamos acceder para que se rompa ese mito, porque eso es un mito, no solo la tienen las personas con discapacidad, sino todos en general, y nosotros mismos ponemos las barreras. Muchas gracias, licenciada. Muy buena su información.